a modo de introducción del mensaje que tenemos para hoy, me cabe el privilegio de haber podido construir juntos este mensaje junto con Esther Analuz Esther. Esta vida digital nos permite pues desarrollar juntos las ideas y para mí es un regalo muy grande porque salen ideas muy bonitas cuando trabajamos juntos para intentar expresar pues aquello que Dios pone en nuestro corazón. Así que, sin más, espero que lo disfrutéis y doy paso a nuestra querida Esther para que ella tenga la primera de las tres pequeñas partes en las que consistirá la reflexión y luego tendremos lugar también para un diálogo. Muchas gracias, Dani. Doy gracias a Dios por este momento juntos de reflexión. Me da mucha felicidad que a pesar de la distancia pues podamos estar conectados y sobre todo me gustaría que pudiéramos pensar y estar muy cerquita de Jesús, igual que Él lo está de nosotros. Si me permitís, voy a compartir pantalla para poner el PowerPoint, que nos va a ayudar el soporte aquí gráfico. Y si seguramente nos reuniéramos a charlar después de todo esto que ha ocurrido, ¿no? De este aborigen de momentos en casa, confinados, ¿no? De todo lo que pasó desde el virus y el confinamiento y todo esto, y fuéramos a tomarnos una infusión juntos, estoy muy segura de que estaríamos identificados en muchísimos pensamientos y sentimientos, ¿no? Podríamos contarnos situaciones similares, cómo nos hemos sentido al estar en casa tanto tiempo, sentados mucho rato, muchos Zooms, muchos WhatsApps, y afrontando esta nueva realidad que le llaman, ¿no? Esta nueva normalidad. Y la verdad es que podríamos coincidir en ciertos sentimientos, ¿no? Ciertas maneras de afrontar estos fenómenos que hemos estado viviendo. Ciertas preguntas, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará de aquí al futuro? Es una situación única, global, aunque a lo largo de la historia sabemos que han habido pues, otras pandemias, otras guerras, otras situaciones. Sabemos que actualmente en otros países pues, hay personas sufriendo siempre, ¿no? Cristianos que son perseguidos, pero esta situación es, digamos, única, ¿no? Porque es global y que casi todo el mundo podríamos identificarnos con nuestros sentimientos unos de los otros. Pero me gusta pensar que no vamos a hacerle publicidad no al mal, sino al bien, que ya ha vencido. Y a pesar de esta situación y esta circunstancia, vemos cosas buenas. A mí me encanta ver a los niños cómo han reaccionado también a esta situación, a esto de llevar siempre mascarilla, a lavarse tanto las manos, a que quizá ellos muchos no le puedan entender, ¿no? ¿Por qué no puedo abrazar a mis amigos? O sí. No sé, estas nuevas situaciones en las que todos nos estamos un poco acostumbrando. He visto muchos vídeos de niños haciendo preguntas muy curiosas, ¿no? Con respecto a este tema. Y no solo eso, sino muchísima solidaridad, muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísima ilusión que tenemos todos los seres humanos para que las cosas vayan bien. En las pancartas que hemos podido poner en los balcones, ¿no? Ese deseo, nuestras ONGs, ADRA, ayudando a los demás, que siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero en los momentos difíciles nos unimos más y eso es algo muy bueno. Y eso es algo que como Iglesia también hacemos y hay que hacer. Y me gustaría pensar, como cristianos, qué es lo que ya Jesús nos dijo, que tendríamos aflicción en este mundo, pero que Él había vencido. Y qué es lo que ya sabemos y Él nos ha revelado, ¿no? Pues bien, quería compartir con vosotros 4 ideas basadas en la Biblia, 4 ideas esperanzadoras para también compartir con aquellos que puedan estar sufriendo, ¿no? En estos momentos de dificultad. Y me han ayudado muchísimo, yo por eso quiero compartirlas con todos vosotros, porque como os decía, creo que debemos ayudarnos en los momentos difíciles, en los buenos, pero en los malos también. Y estas 4 ideas me han ayudado mucho a mí. La primera de ellas es que cada día es un regalo. Dios nos despierta cada mañana dándonos vida y eso es maravilloso. La verdad es que si lo paramos a pensar, no podemos vivir sin respirar, de la misma manera que no podemos vivir sin Dios. Es una necesidad fundamental. Actualmente sabéis que esta enfermedad ha dado problemas de respiración y tema de los respiradores, ¿no? Ayudaban a estas personas que no podían respirar a ello y muchas personas incluso han salido del hospital con un respirador. Es decir, es esencial, ¿no? Y me gusta pensar que cada vez que inhalo
y exhalo. Es un regalo de Dios. La semana pasada José Manuel López Yuste habló de los nombres de Dios, ¿no? Habló de Yahvé, como la palabra Yahvé no tiene vocales. Cuando nosotros intentamos pronunciar Yahvé, casi parece, ¿no?, como un suspiro. Y me gusta pensar que cada vez que respiro, tengo ese sello de mi Creador que ha inspirado su aliento de vida en mí. Y Jesús nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero en cambio, este versículo que tanto le gusta a mi querida Isa, todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas. Es decir, nada podemos hacer sin Él, pero todo lo podemos hacer en Él. Este es un mensaje maravilloso. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y a pesar de los problemas, podemos vivir una vida llena y completa en Él. Ese es uno de los pensamientos. El segundo es el siguiente. Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna. Sabemos que siempre nos ha acompañado en este mundo las despedidas de nuestros seres queridos, personas que pasan al descanso. Incluso en estas situaciones a veces ni despedirnos podemos, ¿no? Pero no es lo mismo afrontar una despedida o una no despedida con esperanza que sin ella. Nosotros tenemos la maravillosa esperanza de que Jesús es la resurrección y la vida. Los que creemos en Él viviremos por la eternidad. Y esto es maravilloso, porque Él nos ha amado tanto, Dios nos ama tanto, que ha dado a su único Hijo, para que venga y nos dé vida eterna. La verdad es que pensar así, pensar que no somos ciudadanos de este mundo para siempre, sino que este es nuestro hogar transitorio y que tenemos un hogar eterno celestial con felicidad eterna, es muy diferente para afrontar el día a día, sobre todo en situaciones como estas. La tercera idea es que Dios nos ama para que también podamos amar. Este versículo que dice Dios es amor, es la esencia de todo. O sea, si Dios es amor, es que todo Él es amor, ¿no? Su esencia es amor. Y este otro versículo que dice el amor hecho fuera el temor, nos pone ante una especie de, digamos, como una frase que sustituye a otra. Es decir, si el amor echa fuera el temor, Dios que es amor, Dios echa fuera el temor. Esto me ayuda y me da que pensar, ¿no?, de que en situaciones difíciles donde parece que a veces el miedo se apodera de nosotros, Dios nos quita ese miedo con su amor. La cuarta es que, no sé vosotros, pero a mí me encantaría muchas veces abrazar a Jesús, poder recostar mi cabeza en su hombro, como hacía Juan. Y por una parte no podemos hacerlo físicamente, aunque cuando vemos a nuestros hermanos y es como si viéramos evidentemente a Jesús, ¿no? Pero la persona de Jesús no la podemos ver y tocar. En cambio, Él nos ha mandado el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la deidad. Jesús dijo que nos enviaría a aquel que nos va a consolar, el Espíritu Santo. Él va a venir en nombre del Padre y nos va a enseñar todo lo que dijo Jesús y nos lo va a recordar en los momentos que se nos olvide. Mirad, en el Colegio Urgell donde trabajo, tratamos cada año un tema bíblico, le llamamos el Plan Maestro, y hubo un año que estudiamos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, control propio. Hasta mi amiga Merchel hizo una canción chulísima de este versículo, y desde que lo estudiamos a fondo, me dio que pensar de que tenemos todos estos frutos solamente a una oración de distancia. Imaginaos, paz en la dificultad, en la tormenta, paciencia cuando vemos que a lo mejor no avanza el tema, no consigo trabajo o lo he perdido, o fe cuando nadie más cree, etcétera, ¿no? Estamos solamente a una oración de conseguir todos estos frutos. Y si pasamos a la parte más práctica, ¿qué es lo que Jesús quiere para nosotros, no? Jesús quiere que nos ayudemos. Quiere que nos ayudemos a llevar las cargas unos de otros y quiere que así cumplamos su ley. El mundo más que nunca necesita consuelo, necesita ese consuelo que le podemos dar nosotros, ayudándonos unos a otros, para ser la voz de Jesús, ser sus palabras, sus manos, sus pies, ir a donde haga falta, como Él lo hacía. Hay una historia que leí en un prólogo de un libro que me gustó mucho, este libro es para valientes, que cuenta la historia de Luis. Luis fue de misionero a Kenia, a una fundación de Teresa de Calcuta, donde habían allí unas hermanas de la caridad ayudando, y cuando él llegó allí con sus compañeros no sabían dónde lo iban a enviar. No sabía si le tocaría reconstruir una cabaña o plantar un huerto,
no sabía qué iba a hacer allí. Y cuando entró en una especie de habitación que servía de hospital y vio allí las camillas y la gente llorando, la verdad es que vio tanto por hacer que eso le abrumó y se sintió un poco como que no tenía utilidad allí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar en esta situación donde hay tanto por hacer? Se quedó un poco bloqueado, la verdad. Y una hermana de la caridad se acercó y con sus manos callosas de tanto trabajar le agarró la cabeza, le miró a los ojos y le dijo: ¿has venido a mirar o a ayudar? Era tan importante fins i tot. Esto hizo que él, en un momento, se desbloqueara y dijera: no, yo es que he venido a ayudar. Entonces, esta hermana de la caridad le dio un bebé que no paraba de llorar, se lo dio y le dijo: tenlo en tus brazos y dale todo el amor que seas capaz de dar. Luis pensó en ese momento en su hermana, de cómo cuidaba a su bebé, y entonces se dedicó a cantarle, a arrullarle, a acariciarle, hasta que el bebé poco a poco dejó de llorar y empezó a sonreír, ¿no? Estaba tan delgadito que prácticamente se le podía ver el pálpito del corazón a través de esa piel y huesos, y llegó un momento que cuando se durmió, Luis dejó de ver ese pálpito. Corriendo fue a hablar con la hermana de la caridad y ella efectivamente certificó el que había fallecido. Ella sabía que ese bebé estaba falleciendo, pero Luis no. Y en ese momento ella le miró a los ojos brillantes en medio de toda esa oscuridad y le dijo: este bebé ha muerto en tus brazos y tú, con tu amor, le has adelantado el amor que Dios le va a dar por la eternidad. Y esta historia me tocó muchísimo, ¿no? Porque a pesar de que es triste, en el mundo vemos tristeza, tenemos ese amor de Dios que es la esperanza que el mundo necesita. O sea, Dios nos ha llamado no solo a ser, sino sobre todo a hacer, que es lo que hizo la mayoría de sus años aquí en la tierra. Él estuvo 33 años aquí y se dedicó a ayudar a los demás, se dedicó a resucitar a las personas que habían fallecido, a sanar a los enfermos. Siempre se dedicó a hacer por los demás. Él es nuestro ejemplo más grande y sobre todo en un mundo así es lo que Él nos ha llamado a hacer. Quisiera terminar mi parte para dejaros con Ana Luz y Dani, que continuará en la reflexión, con 3 preguntas que yo me hago, que es: ¿quién es Dios para mí? Para nosotros como comunidad, como Iglesia de Urgell, como familia que somos, ¿quién es Dios para nosotros individualmente y como familia, como colectivo? ¿Qué hacemos cuando nuestra fe es puesta a prueba en dificultades como esta? No sabemos qué pasará en el futuro, a lo mejor desaparece este virus o no lo sabemos, pero nuestra fe se pone a prueba. ¿Qué hacemos cuando es puesta a prueba? ¿Cómo nos sobreponemos a ello? Y la tercera pregunta es: ¿qué misión tenemos como discípulos del siglo XXI? Jesús le dijo a sus discípulos: id y predicad el Evangelio. ¿Cuál es nuestra misión como discípulos en un mundo que tiene muchas veces más preguntas que respuestas? Un segundito, vamos adelante con la parte de Ana Luz, que por circunstancias de conexión nos ha tenido la amabilidad de poderlo grabar. Gracias de corazón, Esther, por transmitirnos esa belleza y sencillez del Evangelio. Permíteme un momentito. Queridos amigos, me gustaría compartir con ustedes. Buenos días, queridos amigos. Me gustaría compartir con ustedes ciertas opiniones, ciertos puntos de vista que nos pueden enriquecer, no solamente por el momento actual en el que estamos viviendo, sino también para situaciones en general, las situaciones en las que nosotros enfrentamos el hecho de tener una fe, tener una creencia y cómo lo vivimos de cara a los demás. Dios es para mí la esperanza de cada día. Qué cotidiano
es para el ser humano esperar. Desde el momento en que somos concebidos, nuestra vida está marcada por la espera. Esperamos casi un año para nacer, luego esperamos unos cuantos meses para poder distinguir correctamente el rostro de nuestros padres, aunque ya por la voz los conocemos. Cuando ya somos jóvenes esperamos conseguir una carrera, una profesión o un oficio que nos dignifique y nos dé también muchísima más independencia. Y por qué no decirlo, una pareja que nos acompañe en la vida. Pero el creyente tiene una perspectiva más profunda de la espera. Le añade el toque místico de la fe. Senyor, escolta el meu clam a trenc d'alba. T'exposo el meu prec de bon matí i em quedo esperant. Porque para el que cree, Dios es más que el mero gobernador y mandatario del universo, que Él ha creado, por cierto. Dios es la esencia de la vida. Dios es el pensamiento intrínseco del bienestar universal. Por eso, a pesar de la que está cayendo en el mundo entero, el creyente espera en Dios. Y esa espera le aporta un sentido a su día a día. Lejos de todo lo que haya podido suceder en el pasado, de los miedos que nos pueda haber generado, o lejos de la incertidumbre que genera también el mañana, para el que cree en Dios, vivir el presente, el día a día, se convierte en un motivo de alegría. Así, la esperanza en Dios aporta un sentido a nuestra rutina diaria. Dios es el que siempre está. Él estaba antes que nosotros, está con nosotros y estará por la eternidad. Para nosotros, seres aparentemente finitos, la idea de la eternidad es bastante difusa. Digamos que estamos dentro de una habitación cuya única ventana está marcada por el polvo y las gotas de lluvia del pasado. Esto no significa que afuera reine el caos, porque la deidad en la que creemos, la Trinidad, que era desde el principio la que nos creó con y por amor y como reflejo de su propia imagen, nos ha previsto de salvación. Cuando aceptamos esa salvación, recibimos luz suficiente para iluminar y no tropezar con tanto trasto que a veces tenemos dentro de este pequeño recinto en el que nos hemos confinado. Y aún esperamos con fe el día en que Jesús venga y nos saque de estas circunstancias i nos lleve de esta penumbra. Ara hi veiem de manera fosca, com en un mirall poc clar. Ara el meu coneixement és limitat. Després coneixeré del tot, tal i com Déu em coneix. Entonces veremos que fuera del planeta Tierra siempre ha reinado el orden, la libertad y la igualdad social que tanto anhelamos, orquestada y dirigida por esa misma Trinidad que fue en el pasado, que ahora es con nosotros y que siempre será nuestro sostén. Per dir-ho així d'una forma poètica, jo diria que Déu és aquella abraçada que no ets ni conscient que l'estàs rebent, però que et protegeix i escalfa mentre camines. Tot i que el caminar és dolorós, complicat i molt dur, molt sovint, quan arribes a sentir que ets fruit d'una abraçada, tot té sentit. No existe un periodo de tiempo en la historia de la humanidad en que el Creador haya dejado a su suerte este mundo, aunque por momentos pareciera que somos huérfanos de Dios. Y tal vez esta última idea cobraría muchísimo más fuerza si estuviéramos en medio del mar Mediterráneo sobre una patera que está a punto de naufragar, o estuviéramos viviendo este caos social en el tercer mundo, donde, por cierto, ahora está generando muchísimos más problemas, enfermedad, hambre. T'estimo amb un amor etern, per això t'he atret i et soc fidel. En estas circunstancias, los ojos de la fe son la clave y la llave para aceptar que todo el mal que nos envuelve nunca van a ser más fuerte que los brazos protectores de nuestro Dios. Que después de este mundo finito viviremos la recreación y el amor en su máximo esplendor. Per a mi Dios és l'aire, perquè sense ell no pots viure, està tot arreu, tot i que no el veus, però saps que està allà i que és necessari per viure. Cada cop que bufa el vent es como una caricia de Déu. Parece que el aire, componente esencial en la vida del ser humano,
ha sido infravalorado en sobremanera, así como el resto de la creación, de la cual, por cierto, nosotros somos encargados, hemos sido designados para ello. Aquí en Barcelona, los niveles diarios de contaminación del aire bajaron drásticamente durante la cuarentena más rígida. ¡Oh, qué bien! ¡Bravo por todo! Al cabo de unas semanas, cuando la movilidad empezó a incrementar, los niveles de contaminación subieron nuevamente hasta niveles que ya no están permitidos, como dentro de los parámetros para una vida saludable. Pero no hay que alarmarse, porque al fin y al cabo los niveles de contaminación todavía no han vuelto a los niveles de antes de la pandemia. ¡Oh, qué bien! ¡Bravo por nosotros! Qué irónico que aquello que es la principal fuente para la vida reciba este desprecio y esta indiferencia. El aire tiene grandes coincidencias con Dios. No lo vemos, pero lo sentimos. Se puede describir su esencia de manera muy simple, pero es suficientemente perfecto para darnos vida. En la creación del hombre, Dios traspasa de su propio aire hacia la nariz de Adán. Dios nos dio su esencia de vida para que podamos nosotros vivir. Pensar en ello, para mí, es suficiente para sentir su amor, que és infinito i és inagotable. Per mi, Déu és refugi. És el meu lloc segur, de confiança, on trobo pau y seguretat. ¿Sabéis un sitio aquí en la ciudad de Barcelona que me gusta mucho? Los búnkers que están allí en la zona del Guinardó, en las montañas del Guinardó. Es un sitio bastante peculiar. No hay atracciones como en el Tibidabo, ni tampoco hay restaurantes de comida, ni ningún sitio donde comprar agua. Pero te ofrecen una vista panorámica de toda la ciudad. Incluso puedes ver el mar, cosa que me encanta. Este lugar a mí me aporta paz, porque después de las pocas casas que hay, llegas a un sitio llano donde aparentemente existieron unos búnkeres construidos para la guerra. Si nosotros pensamos en aquellas circunstancias, podemos llegar a sentir esa inseguridad que uno tiene cuando se ven situaciones de conflicto, ese temor, ese estar atento de ahora sonarán las alarmas o ahora caerá una bomba, tener todo listo para salir corriendo. Cuando nosotros tenemos esa sensación de incerteza, de inseguridad, ese temor de qué va a pasar ahora, ya no en mañana ni pasado mañana, sino en el minuto que viene a continuación, podemos llegar a caer en la desesperación y en la desesperanza. Sin embargo, comparto las palabras de Sandra cuando ella dice: Dios para mí es un refugio. Déu és el nostre castell de refugi, un descensor sempre en hores de perill. Una vez estuve dentro de un refugio, no concretamente los del Guinardó, otros que están a las afueras de Barcelona. Pudimos entrar dentro de esos pasadizos pequeños donde las personas se podían refugiar cuando caían las bombas, en la época de la Guerra Civil. Es curioso, porque cuando estás dentro puedes sentir cierta seguridad, pero aún así puedes tener un poco de intranquilidad, porque puedes oír todo lo que está pasando por fuera. Incluso podríamos sentir la vibración del caer de las bombas, del retumbar y el estallar de las bombas. Es curioso porque cuando Dios se manifiesta hacia nosotros como un refugio, como un sitio de tranquilidad y de confianza, podemos llegar a vivir momentos de mucha incerteza y momentos de intranquilidad. Pero la ventaja para aquel que cree, ese plus que le da el tener la fe, es que sabemos que Dios está al mando, Dios está al control de todo esto que está pasando, de ese estrés que puede estarnos generando, todo el ruido que se oye desde el exterior. Pienso en las palabras: Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo y fortaleza. También pienso cuando Él se refiere a Dios en clave de pastor. Señor es mi pastor, nada me faltará. Versículos más adelante del Salmo 23 dicen: aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
El Señor nos ha prometido estar con nosotros. El Señor ha previsto para nosotros palabra escrita que nos dé confianza, que nos dé fe, que nos dé fortaleza. Y por qué no decirlo, Dios ha previsto para nosotros una comunidad maravillosa de la cual somos parte. Nuestra iglesia, la iglesia de Urgel, para mí es un sitio de refugio. Para mí allí, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras luchas internas, personales y a veces luchas también entre nosotros, Dios nos ha puesto en un núcleo familiar, un núcleo en el que nosotros necesitaríamos sentirnos arropados y sentirnos queridos. Ya no viene de parte de los demás sentir ese cariño, sino viene de nosotros, el sentir que Dios nos ama, que nos ha puesto dentro de una familia, que nos ha puesto dentro de una comunidad religiosa, que nos ha puesto dentro de un sitio laboral donde tenemos contacto con los demás seres humanos. Para que esa confianza que nosotros tenemos en el futuro, porque Dios está a nuestro lado y porque Dios nos dará cosas mucho mejores, podamos transmitirla a los demás, podamos ser esa luz que este mundo necesita. Cuando piensas en Dios, pues piensas en poesía. Sí, está bien pensar en poesía, pero qué lindo sería si todo esto se traduce en hechos. Que las personas que están a nuestro alrededor, con el diálogo cotidiano, con el roce diario, a pesar de las distancias físicas que podrían volverse a imponer en un futuro, de qué manera nosotros podíamos acercarnos a estas personas que necesitan también esta esperanza y esta luz. Tenemos herramientas y si no las tenemos, compartamos nuestras inquietudes entre hermanos. Seguro que el Espíritu Santo se manifestará en nosotros y podremos ser esa luz, ser para los demás, para nuestros amigos, para nuestros profesores, para nuestros colegas del trabajo, para nuestros familiares. Podremos ser verdaderamente esa luz y no simplemente pues piedras de tropiezo, como a veces lo llegamos a hacer sin querer, obviamente. Espero que el Señor nos dé paz. Espero que la fe que tenemos en Él nos ayude a seguir adelante. Y no solo nos ayude a seguir adelante, sino que nos motive a seguir difundiendo este mensaje tan lindo que ha sido puesto en nuestras manos. Que Dios nos bendiga. Mira, doy muchísimas gracias tanto a Esther como a Ana Luz, porque son unas bellas personas en las manos de Dios y porque es muy bonito ver cómo sencillamente se ponen al servicio y el mensaje pues fluye a través del Espíritu Santo. Haciendo un poquito de compilación en este colofón final, antes de abrir el diálogo, lo que queríamos compartir con vosotros es aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, en relación a la realidad presente que nos toca vivir, pero sobre todo mirar más allá. Esther, habéis visto que ella se ha basado frente a tanta incerteza, frente a tanta incertidumbre, tenemos certezas de quién es el que nos da la vida, de quién es el que nos da la vida eterna, de quién nos acompaña. Y Ana Luz, contando con una valiosísima colaboración de varios del equipo de la Iglesia de Urgell, pues nos ha compartido también más que nunca quién es Dios para nosotros en estos tiempos, porque creo que este mundo ya nos cansamos de malas noticias y tenemos que ver más allá, deseamos ver más allá. En esencia, hemos intentado transmitiros cómo vivir la fe en tiempos de COVID, pero la fe que mira al presente y mira al futuro. ¿Sabéis? La fe tiene que ver con confianza, con seguridad, con deseo, con voluntad de creer. ¿Por qué? Pues porque Dios es capaz y es íntegro. La esperanza podríamos decir que es la proyección hacia el futuro de la fe. Es un deseo expectante, te imparte valor, te ayuda en la angustia, estimula al avance del reino de Dios. Es una actitud. Y creemos que esa actitud de esperanza es más necesaria que nunca, porque tenemos certezas prometidas, porque tenemos una vida presente y sobre todo tenemos una proyección de futuro.
Me gustó mucho una idea del pastor Sergio Martorell. La fe es lo que queda en el tubo de ensayo después de haber introducido los diversos elementos. La fe es lo que nos queda después de tantas circunstancias complicadas que nos tocan vivir. Y muy relacionado con la lección de escuela sabática de esta semana, que me ha parecido brillante y muy necesaria, me gusta mucho el Salmo 119, 116, hablando de esperanza, porque fijaros lo que dice, es la palabra la única que nos va a sostener, es la única que nos va a dar vida, y es la única que nos va a hacer que nuestra esperanza quede bien solidificada. Sabéis que una de las propuestas que nos comentaba la lección de escuela sabática tenía que ver con la vida devocional. Confieso que estoy muy interesado en que tu vida devocional y mi vida devocional sean ricas, sean nutritivas. Y una de las propuestas que os sugiero, aquí tenéis como un código de colores. Me gusta pintar la Biblia porque me ayuda a recordarla. Ana Luz nos hablaba de poesía. Creo que los colores también nos permiten grabar en los dos hemisferios de nuestro cerebro aquello que vamos interiorizando. Sabéis que en la Biblia podríamos decir que tenemos, de una forma resumida, podríamos tener como tres colores especialmente. Tenemos textos de color verde, que están más claros, que dan fuerza. Tenemos textos de color amarillo, que a lo mejor quizá necesitamos un pelín de ayuda para la interpretación, porque están en un contexto, porque hay que entender un poco el hilo conductor. Y después tenemos textos, quizá podríamos decir, textos en color rojo, donde de alguna forma, pues a lo mejor necesitemos ayuda, porque son textos pues, cuyo contexto requiera una investigación más en profundidad. Yo, como colofón final a esta reflexión, lo único que intentamos hacer es transmitir fe en estos tiempos complicados. ¿Dónde nos llevarán estos tiempos? No lo sé, pero yo sé que Dios no falla. Y me he propuesto en esta recta final de esta reflexión, antes de abrir al diálogo, en el hecho de decir cómo compartir la esperanza en estos tiempos. Si solo tuviéramos la Biblia y 12 textos, ¿qué 12 textos utilizarías para el contexto del COVID? Yo a veces, por más que sea servidor pastor, me he dado cuenta de que la palabra es la que más paz nos da. A veces solo el texto bíblico por sí ya te da paz. Solo la promesa que es tuya, que es para ti y para mí, solo con la promesa ya te alimentas para seguir adelante. Y por eso me gustaría compartir estos 12 versículos. Si lo deseas, tomas nota. Son los 12 que yo he escogido, pero sería inagotable la lista, pero me quedo con estos que me ayudan a esperar, a no temer, a seguir adelante. Voy rápido. La reflexión la dejo para el resto de tu día. El primero en Génesis 28:15, donde Dios promete con claridad, en el contexto patriarcal, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si esto se lo dijo al pueblo de Israel antiguo, ¿por qué duda cabe que también nos lo dice a cada uno de nosotros? Me encanta el Salmo 16 cuando dice que incluso en las noches Dios me enseña mi conciencia. Y por eso quiero bendecir a ese Dios que me aconseja, a ese Dios que quiero poner delante de mí porque está a nuestro favor. Y no tenemos por qué ser conmovidos aunque vengan tormentas. Nuestra fragilidad se combina con su poder. El Salmo 56 nos recuerda que cuando tenemos miedo, cuando estamos pasando una época de temor, tenemos razones, tenemos promesas para confiar en Dios y no tenemos por qué temer ni lo que pueda hacer el ser humano, ni lo que puedan hacer las circunstancias de este mundo. Por tanto, confía. El Salmo 73 finaliza su reflexión mirando hacia el cielo y recordando que en el cielo tenemos a Cristo. Y fuera de Él no hay nada que desear. Puede que nuestra carne, nuestro corazón pueden desfallecer en este mundo, nos podemos deshacer con facilidad, pero ¿quién es la roca de tu mente? ¿Quién es tu porción? El Dios de verdad. Isaías nos recuerda que Dios es nuestra salvación y que es la mejor seguridad, la mejor libertad contra nuestros temores. Incluso es nuestra canción. ¿Sabéis por qué? Porque estamos ensayando el himno del canto de los redimidos y por eso Dios es nuestra canción.
Juan 14 me recuerda que cuando tengo miedo, Jesús nos invita a mirar a Él, mirar a su proyecto de salvación, mirar a esa casa siguiendo esas bodas orientales, mirando ese hogar que está preparando para nosotros, mirando esa justicia que le autoriza a Él a podernos llevar allí, a pesar de que estemos en cuarentena de pecado, y que si Él se va, volverá otra vez, de la misma forma que se fue, y nos tomará para que donde Él está, nosotros también podamos vivir por la eternidad. Romanos 5 a mí me da estabilidad, porque me recuerda cuál es la base de mi salvación, cuál es la justificación. No es por mis obras, no es por mi miseria, es por la fe. Y esto navégalo en quietud, en reposo en algún otro momento, pero fíjate, eso te dará paz, eso te dará acceso a la gracia, eso te dará glorificarte en la esperanza, pero la esperanza no estará exenta de tribulaciones que te generarán paciencia. Habrá pruebas complicadas, pero sobre todo, la esperanza está por delante. Y esa esperanza no te va a defraudar, porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabéis, puede que nadie estamos exentos de padecer este virus o cualquier otra patología. Pero sabéis, Pablo, que era un especialista en tiendas, él llegó a decir, mira, si esta tienda de campaña temporal se nos deshace, en el cielo tenemos una hecha por manos, no por manos humanas, sino eterna. Y qué bonito, ¿no? En Corintios te dice, como tienes esas promesas, límpiate a través del Espíritu Santo y perfecciónate, sé más completo en Cristo Jesús. Filipenses te recuerda que aquello que te agobie, llévalo en oración. Y te darás cuenta que la paz de Dios te va a guardar, va a ir mucho más allá. Hebreos te recuerda que tengas paciencia, que el justo vive por la fe y que tú y yo no somos de los que retroceden, sino que miran más allá. Y este es el último, pero podría ser infinito más allá. Me encanta pensar que Apocalipsis nos recuerda en más de una ocasión que Dios limpiará nuestras lágrimas y que en el cielo, en la iglesia del cielo, Jesús será nuestro pastor. El Cordero nos pastoreará y nos restaurará. ¿Sabéis? Más que nunca creo que tenemos que ser más bíblicos, más atesorar la palabra, más compartirla en cualquiera de esas oportunidades. Y por eso, ahora, en estos pequeños tiempos de diálogo, tanto Esther como Ana Luz, como un servidor, queremos proponeros abrir el diálogo de pequeñas intervenciones, si os parece, con estas 3 preguntas. La primera de ellas, ¿cómo definir la fe en una frase? ¿Cómo definir tu fe en Dios en una frase? Fijaros que se lo hemos pedido a varios de nuestros amigos y ellos lo han definido, ¿no? Esa fe en Dios, ¿no? ¿Cómo es ese Dios que te aporta esa fe, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo has compartido tu fe a pesar del confinamiento? Porque claro que han habido problemas. A veces no somos ni conscientes de las cicatrices que nos ha dejado esta situación, pero también nos ha dado muchas oportunidades. La gente está sensible. ¿Y cómo has compartido tu fe? Y en tercer lugar, ¿cuál es el texto bíblico que más fuerza te aporta cuando estás pasando por tiempos difíciles? Esta es un poco la propuesta de diálogo que nos gustaría abrir ahora. Si os parece bien, vamos a finalizar aquí la grabación y a partir de aquí que podamos dialogar a través de estas preguntas, podamos abrir el diálogo, porque estamos seguros que a través del diálogo la verdad se queda grabado mucho mejor en nuestra mente. Esperanza pasada, esperanza en presente, esperanza en futuro. Esa es la propuesta de reflexión en este día.